Fui una esposa infiel y traicioné a mi marido con el profesor de música de nuestras hijas dentro de casa. Él descubrió todo y planeó una venganza fría que me dejó en la ruina. Lo que voy a contarles destruyó mi matrimonio, mi familia, y todo lo que tardé más de una década en construir. Y lo peor, lo que me quema las entrañas todas las noches en este cuarto rentado que huele a humedad y a pintura vieja, es que fui yo quien lo arruinó todo por pura vanidad, soberbia y una codicia emocional imperdonable. Me llamo Natalia Paredes, tengo 36 años y hasta hace poco era ejecutiva comercial de una empresa de logística muy importante aquí en Puebla. Mi esposo, Fernando Castillo, de 39 años, es ingeniero civil. Es el hombre más honesto, meticuloso y dedicado que he conocido en toda mi vida. Teníamos 2 hijas hermosas, Sofía, de 8 años, y Valentina, de 6. Una casa espaciosa en la colonia La Paz, con un jardín grande donde los domingos olía a carne asada y a risas de niñas, y un futuro completamente garantizado. Pero nada de eso fue suficiente para mi ego. Decidí cambiar el amor verdadero por una migaja de atención barata, y hoy estoy pagando cada segundo de esa estupidez. Si te gustan las historias de traición, karma y consecuencias reales, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora sí, déjame contarte paso a paso cómo me arruiné la vida. Para entender la dimensión del desastre, tengo que hablarles de Fernando. Si tuviera que describir a mi esposo en una sola palabra, sería estabilidad. Fernando es de esos hombres que nunca olvidan un aniversario, que se despierta a las 6 de la mañana los sábados solo para preparar la mezcla de hot cakes desde cero, porque sabe que a las niñas les gustan con chispas de chocolate, y que antes de salir a supervisar las obras de construcción en las carreteras, me dejaba un beso en la frente y una taza de café caliente sobre la mesa de noche. Tenía una mirada serena, unos ojos café oscuro que transmitían una paz absoluta, y unas manos ásperas por el trabajo diario con el casco, la tierra y los planos, pero infinitamente suaves cuando me acariciaba la espalda por las noches antes de dormir. Durante 10 años, nuestra vida funcionó como un reloj suizo de alta precisión. Yo salía a la oficina en mi camioneta, cerraba contratos de fletes corporativos para grandes empresas de la región, vestía trajes sastre impecables y me sentía una mujer moderna y realizada. Fernando ganaba bastante bien en su constructora, coordinando proyectos de infraestructura pública en todo el estado de Puebla. Vivíamos en una zona residencial tranquila, rodeados de jacarandas que florecían en primavera tiñendo la calle de un morado intenso. Teníamos planes de viajar a Europa cuando Valentina cumpliera 10 años. Éramos, a los ojos de todo el mundo, de nuestras familias y de nuestros compañeros de trabajo, la pareja modelo, la familia Castillo Paredes. Pero la rutina tiene un veneno silencioso que solo se nota cuando ya se te metió hasta la médula. A mis 36 años, empecé a mirarme al espejo con una ansiedad absurda e injustificada. Veía las pequeñas líneas de expresión al lado de mis ojos, cuando me maquillaba por las mañanas bajo la luz fría del baño. Notaba que la juventud se me escapaba entre los dedos mientras pasaba 8 horas al día, revisando hojas de cálculo, métricas de fletes y respondiendo correos corporativos. Fernando me amaba, sí, pero su amor era predecible, constante, seguro. Sabía exactamente qué me iba a decir al cenar, a qué hora se dormía cansado por las jornadas de obra, cómo me iba a buscar los fines de semana. Me volví una mujer ingrata y superficial. Empecé a interpretar su tranquilidad como monotonía y su fidelidad inquebrantable como algo aburrido. Y fue exactamente ahí donde cometí el primer gran error de mi vida. En agosto del año pasado, inscribimos a Sofía y a Valentina en clases extracurriculares de música en el colegio privado al que asistían, una institución bastante prestigiosa cerca de la zona de Angelópolis. La escuela organizaba un recital de fin de curso, y las niñas necesitaban regularizar sus lecciones de violín. Fue en esa academia donde conocí a Alonso Vega. Alonso tenía 32 años. Era el profesor de violín contratado por el colegio, un hombre flaco, alto, con el cabello negro ligeramente rizado que le caía sobre la frente, una barba de 3 días siempre a medio cuidar, y un aire de artista incomprendido que olía a tabaco mentolado y a un perfume amaderado muy intenso. Vestía camisas de lino arrugadas, sacos oscuros, y tenía esa soltura descarada de quien no tiene responsabilidades grandes en la vida. No tenía hijos,
No pagaba una hipoteca pesada, no tenía que preocuparse por presupuestos de obra ni por seguros de gastos médicos mayores. Vivía en un departamento pequeño y desordenado en el barrio de Analco y daba clases particulares por las tardes. La primera vez que hablé a solas con Alonso fue una tarde lluviosa de martes. El tráfico en la vía Atlixcayot estaba completamente colapsado por una tormenta y Fernando me había avisado por mensaje que se quedaría atorado en la supervisión de un colado de concreto en la autopista a Tehuacán. Fui yo sola a recoger a las niñas al taller de música. Cuando entré al salón de techos altos, la luz dorada de las lámparas iluminaba el barniz de los instrumentos y el olor a resina de madera llenaba el aire. Alonso estaba inclinado sobre Sofía, corrigiéndole la postura del arco con una paciencia casi teatral. Así, Sophie, suave. El violín no se aprieta, se acaricia, decía él con una voz grave, pausada, modulada para llamar la atención. Cuando notó mi presencia en la puerta, se levantó despacio. Tenía unos ojos negros penetrantes que no se desviaron un solo milímetro cuando sostuvieron mi mirada. En lugar de darme la bienvenida formal que daría cualquier maestro a una madre de familia, me sonrió con una familiaridad atrevida que me descolocó. «Buenas tardes, señora Natalia», dijo, pronunciando mi nombre con un matiz cálido que me hizo dar un vuelco en el estómago. «Sus hijas tienen un talento natural increíble. Se nota que vienen de una casa donde hay armonía, o al menos mucha disciplina». «Gracias, profesor», respondí, ajustándome el abrigo de paño y sintiendo una calidez repentina en las mejillas que intenté disimular buscando las mochilas de las niñas en el perchero. Fernando, mi esposo, es muy estructurado con los horarios de práctica en casa. Alonso dio un paso hacia mí, lo suficientemente cerca como para que el olor de su perfume amaderado invadiera mis sentidos por completo. Fernando olía a jabón neutro, a loción limpia de afeitar y a veces a tierra o sol por el trabajo de campo. Alonso olía a misterio, a noche, a peligro. «El ingeniero Castillo, claro», comentó Alonso con una sonrisa ladeada que ocultaba una burla sutil. «Las niñas me han hablado de él. Un hombre extremadamente ocupado, me imagino. Es una pena que no tenga tiempo de venir a ver lo rápido que progresan. Pero qué bueno que usted sí está aquí, Natalia. A veces los mejores talentos necesitan una musa presente que los inspire». Esa frase, estúpida, barata, sacada de una novela mediocre, me retumbó en la cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Alonso no me había dicho «señora Paredes» ni «señora Castillo». Me había dicho Natalia, y la forma en que sus ojos recorrieron mi vestido ejecutivo, antes de despedirse, me hizo sentir viva de una manera egoísta que llevaba años sin experimentar. Durante las 2 semanas siguientes, la idea de Alonso empezó a germinar en mi mente como una maleza venenosa. Empecé a arreglarme más los días que sabía que me tocaba recoger a las niñas. Me ponía lápiz labial rojo en lugar del tono neutro de siempre. Elegía zapatillas más altas y me soltaba el cabello antes de cruzar el portón de la academia. Lo que empezó como miradas prolongadas en el pasillo y comentarios coquetos sobre el clima o el rendimiento escolar de las niñas, rápidamente se convirtió en un intercambio de números telefónicos. La excusa perfecta fue coordinar los horarios de las lecciones individuales antes del gran recital del colegio. «Le paso mi celular directo, Natalia», me dijo él una tarde en que las niñas se adelantaron al automóvil a guardar sus estuches. «Así me avisa si se le complica el tráfico de la agencia de logística y nos organizamos sin pasar por la recepción del colegio. Es más práctico entre nosotros». Ese «entre nosotros» fue el gancho definitivo. El primer mensaje de texto que no tenía nada que ver con el violín me llegó un viernes a las 10 de la noche. Fernando estaba en la sala, sentado en el sillón reclinable con sus lentes de armazón negro, revisando los planos estructurales de un puente vehicular. Las niñas ya dormían profundamente en el segundo piso. Yo estaba en la cocina sirviéndome una copa de vino tinto. El celular vibró sobre la barra de granito. «Buenas noches, Natalia. Sé que es muy tarde, pero no podía dejar de pensar en lo bien que te veías hoy con ese saco azul. Ojalá el ingeniero sepa la clase de mujer que tiene al lado». Se me cortó la respiración. Miré hacia la sala por encima de la barra. Fernando estaba concentrado, pasando un marcatextos amarillo sobre una hoja gigante de plano, ajeno por completo al mundo exterior. Sentí una descarga de adrenalina hirviendo en la nuca. El corazón me batía a 1000 por hora. Sabía perfectamente lo que debía hacer. Borrar el mensaje, bloquear el número,
y contarle a mi esposo que el maestro de música se estaba desubicando. Eso era lo que haría una esposa leal, una mujer digna, pero en lugar de eso, sonreí. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi bata, me serví un trago más largo de vino y le respondí desde el baño principal. Gracias por el cumplido, Alonso, pero no deberías mandar estos mensajes a esta hora. Mi esposo está en la sala. Su respuesta llegó en 3 segundos. Lo sé. Pero las cosas prohibidas son las únicas que realmente valen la pena. ¿No crees? Esa misma noche, mientras Fernando dormía plácidamente a mi lado, abrazándome por la cintura con la confianza absoluta de un hombre que cree ciegamente en la lealtad de su hogar, yo me quedé despierta hasta las 3 de la mañana chateando a escondidas con el profesor de música de mis hijas. Le conté de mis supuestas frustraciones en la empresa de logística, de cómo sentía que la rutina me asfixiaba, de lo predecible que era mi vida. Alonso me alimentaba el ego con cuchara grande. Me decía que yo era una mujer fascinante atrapada en una jaula de oro, que Fernando era un hombre rígido e incapaz de apreciar el fuego que yo llevaba dentro, que él podía hacerme sentir emociones que yo nunca había imaginado. La traición emocional tardó apenas 3 semanas en convertirse en traición física. Fue un jueves por la mañana. Yo había pedido el día libre en la empresa de logística, argumentando una cita médica que nunca existió. Le dije a Fernando que tendría reuniones todo el día con clientes corporativos en la zona industrial de Finza. Fernando, como siempre, me creyó sin hacer una sola pregunta. Me besó con ternura en los labios antes de salir en su camioneta de trabajo, me dijo que me cuidara en la carretera y me recordó que nos veíamos en la noche para cenar en nuestro lugar favorito. A las 10:30 de la mañana, estaba estacionada a 2 calles del departamento de Alonso, en una zona de vecindades antiguas cerca del barrio de Analco. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza brutal. Las manos me sudaban sobre el volante de piel de mi camioneta. La culpa intentaba frenarme. Veía la foto en el tablero del auto, donde salíamos los 4 sonriendo en nuestras últimas vacaciones en la playa. Pero la codicia de sentirme deseada por un hombre más joven fue más fuerte que cualquier principio. Bajé del auto, me subí el cuello del abrigo para que ningún conocido me reconociera e ingresé al edificio. El pasillo olía a humedad de muros viejos y a café quemado. Subí las escaleras de concreto gastado hasta el 3er piso. Cuando toqué la puerta de madera despintada, Alonso abrió casi de inmediato. Llevaba una playera negra ajustada y pantalones de mezclilla gastados. No dijimos una sola palabra, ni siquiera un saludo formal. Alonso me agarró del brazo, me jaló hacia el interior del departamento y cerró la puerta de un golpazo con el pie. El departamento era un caos de partituras en el suelo, estuches de instrumentos, botellas de vino a medio terminar y una luz tamizada que entraba por la ventana cubierta con una cortina roja. Alonso me pegó contra la pared del pasillo. Sus manos, frías por el clima de Puebla pero quemantes al contacto con mi piel, subieron directamente por mi cintura, bajando el cierre de mi vestido con una prisa desesperada. Pensé que no ibas a animarte, Natalia. Me susurró al oído, mordiéndome el lóbulo con fuerza, mientras su respiración agitada me quemaba el cuello. No debí venir. Fernando, esto está muy mal. Alcancé a farfullar, pero mis propias manos ya estaban desabrochando su camisa, jalándolo hacia mí con un hambre que me avergonzaba. Olvídate de él. Hoy no eres la ejecutiva ni la esposa del ingeniero. Hoy eres mía. Esa mañana cruzamos la línea sin retorno. En esa cama matrimonial desordenada, con sábanas grises que olían a su perfume y al humo de su departamento, me entregué a él con una pasividad destructiva. Alonso era salvaje, egoísta, directo. No tenía la delicadeza de Fernando, ni el cuidado amoroso con el que mi esposo me trataba. Y paradójicamente, era esa crudeza la que me resultaba adictiva. Sentía una descarga de culpa tremenda cada vez que el techo de madera crujía, sabiendo que a esa misma hora Fernando estaba bajo el sol de mediodía trabajando duro en las obras, para pagar la colegiatura del colegio de las niñas, para pagar la casa de la paz, para darnos una vida que yo estaba escupiendo en esa habitación miserable. Cuando terminamos, me quedé tendida en el colchón, mirando una mancha de humedad en el techo, mientras Alonso encendía un cigarrillo en la orilla de la cama. «Tienes que irte antes de la 1, Natalia», dijo él, expulsando el humo a su lado sin mirarme. «Tengo una clase privada a las 2 y no quiero líos por aquí». En ese instante sentí la primera punzada de la cruda realidad. Para él no era una gran historia de amor prohibido,
Era una aventura conveniente con una mujer casada que le pagaba el ego y le llenaba las mañanas libres. Pero yo ya estaba completamente enganchada. Me vestí a toda prisa. Me arreglé el cabello frente al espejo sucio de su baño. Usé toallitas húmedas para intentarme quitar el olor de su piel y me maquillé con manos temblorosas. Cuando llegué a mi casa esa tarde, el silencio de la residencia me golpeó como un garrotazo. Olía a la cera de piso que la empleada doméstica había aplicado por la mañana. Entré al baño principal, me metí a la regadera con el agua casi hirviendo y me tallé la piel con un zacate hasta dejarme la carne roja, intentando borrar la huella de Alonso. Lloré debajo del chorro de agua, jurándome a mí misma que esa sería la única vez, que había sido un error de una sola mañana, una locura pasajera que quedaría enterrada para siempre en el olvido. Pero las mentiras son como una bola de nieve en una pendiente helada. Solo necesitan un empujón para volverse imparables. A la semana siguiente, volví a su departamento, y luego a la otra. Y pronto, 2 veces por semana no eran suficientes. La adrenalina de la infidelidad se convirtió en una droga sin la que ya no podía funcionar. Empecé a inventar viajes de trabajo de la empresa de logística a la Ciudad de México, extensiones de horario en las entregas de fletes, reuniones de urgencia con clientes nocturnos. Pero lo más aberrante, lo que hoy me provoca una náusea insoportable al recordarlo, fue la frialdad con la que empecé a meter al enemigo en mi propio hogar. Con el pretexto de que Sofía y Valentina necesitaban ensayos intensivos para el recital de gala del colegio, le sugería a Fernando contratarle lecciones particulares a domicilio a Alonso. «Oye, Fer», le dije una noche de domingo mientras cenábamos en el comedor principal, rodeados de ventanales que daban al jardín iluminado. «Hablé con el maestro Alonso. Dice que si le pagamos un extra por hora, puede venir los miércoles por la tarde a darle clase a las niñas aquí en la casa. Es mucho más seguro que estarlas llevando y trayendo con el tráfico terrible de la vía Atlix-Cayot». Fernando dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca con la servilleta de tela y me miró con esa generosidad absoluta que lo caracterizaba. «Si tú crees que es lo mejor para las niñas, mi amor, me parece una excelente idea», dijo él, sonriéndome con profunda ternura. «Mañana le hago una transferencia bancaria para pagarle el mes por adelantado. Qué bien que te preocupas tanto por la educación artística de las niñas, Natalia. Eres una gran mamá». Aquellas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo afilado, pero la perversión de mi mente ya no tenía límites. A partir del miércoles siguiente, Alonso Vega empezó a cruzar el portón de mi casa en La Paz. Entraba con su estuche de violín al hombro, saludaba a la empleada con cortesía estudiada y se sentaba en el estudio de la planta baja a darle lecciones a mis hijas. Mientras las niñas practicaban las escalas o los arpegios, yo preparaba café en la cocina. Cuando las niñas subían a sus cuartos a buscar partituras o iban al baño, Alonso se colaba en la cocina. Me pegaba contra el refrigerador de acero inoxidable, me besaba con la boca llena de café y me tocaba por debajo de la ropa mientras el temporizador del horno sonaba. Éramos 2 monstruos. Estábamos profanando el santuario de mi familia, a escasos metros de donde mis hijas jugaban y donde mi esposo descansaba los fines de semana. Hubo una noche en particular que quedó marcada con fuego en mi memoria. Fernando había regresado temprano de la obra, porque un proyecto de drenaje se había suspendido por lluvias fuertes. Alonso estaba en casa terminando la lección de las 6 de la tarde. En lugar de sentirse intimidado por la presencia del dueño de la casa, Alonso aceptó con cinismo la invitación de Fernando para quedarse a cenar un plato de sopa y unos tacos. Nos sentamos los 4, Fernando, Alonso, las niñas y yo, en la misma mesa de caoba, donde celebrábamos los cumpleaños familiares. «Profesor Vega», decía Fernando, sirviéndole un vaso de agua mineral con hielo y una rodaja de limón. «Le agradezco mucho el tiempo que le dedica a Sofía y a Vale. Veo que les tiene mucho afecto profesional». «Ingeniero Castillo», respondió Alonso, sosteniéndole la mirada a mi esposo con un atrevimiento que me heló la sangre. «Para mí es un verdadero placer venir a esta casa. Su esposa, Natalia, ha sido extremadamente atenta y anfitriona conmigo. Tienen un hogar maravilloso. Da gusto ver una familia tan unida». Bajo la mesa, mientras Alonso hablaba con Fernando sobre los presupuestos del colegio y la música clásica, sentí como la punta del zapato de vestir de Alonso subía lentamente por mi pantorrilla, alcanzando el borde de mi pierna. Miré a Fernando. Mi esposo estaba sonriendo, sirviéndole ensalada al maestro de sus hijas, hablándole con el respeto de un verdadero caballero. Yo tragué saliva con dificultad,
sintiendo como un sudor frío me bajaba por la columna vertebral. La combinación de miedo, excitación enferma y vergüenza me mantenía completamente paralizada. «Natalia, ¿estás bien? Te ves un poco pálida, mi amor», me preguntó Fernando con preocupación genuina, inclinándose hacia mí para ponerme la mano sobre la frente. Sí, Fer. Solo es un poco de dolor de cabeza por el trabajo en la empresa de logística. Mentí, quitando la pierna disimuladamente bajo la mesa. Deberías descansar, Natalia, agregó Alonso, fijando sus ojos oscuros en mí con una malicia transparente. El estrés laboral es muy traicionero. La relación secreta duró 6 meses exactos. 6 meses de mentiras metódicas, de mensajes borrados cada noche a las 11, de fotos privadas enviadas desde el baño de la oficina, de encuentros furtivos en moteles de paso de la carretera a Atlixco y en el propio departamento de Alonso. Pero yo no sabía que la estructura de mi engaño, por más perfecta que me pareciera, estaba construida sobre arena movediza, y Fernando, siendo un ingeniero civil meticuloso acostumbrado a calcular cargas, resistencias y fallas de origen, no era ningún tonto. El primer indicio de que la estructura crujía ocurrió a finales de enero. Mi camioneta de la empresa de logística empezó a presentar una falla menor en el sistema de navegación de la pantalla central. Yo no le puse atención. Simplemente apagaba la pantalla cuando se pasmaba. Pero Fernando era obsesivo con el mantenimiento técnico de los vehículos de la casa. Una tarde de sábado, mientras yo leía una revista en la terraza, vi a Fernando salir al garaje con su laptop de trabajo y un escáner automotriz que usaba para sus flotillas de obra. Se pasó cerca de 2 horas conectado al puerto de diagnóstico de mi camioneta, revisando los códigos de error del sistema eléctrico y del módulo de telemetría GPS. Cuando entró a la casa, traía las manos limpias, pero su rostro había cambiado por completo. Ya no tenía esa expresión relajada de los sábados por la tarde. Tenía los ojos fijos, serenos, pero con una distancia helada que nunca le había visto en 10 años de matrimonio. ¿Pudiste arreglar la pantalla, Fer?, le pregunté desde la sala, intentando sonar despreocupada. Fernando me miró en silencio durante 3 segundos que me parecieron un siglo. 3 segundos en los que el aire de la sala pareció congelarse por completo. Sí, contestó con un tono de voz extrañamente plano, sin ningún matiz emocional. El módulo GPS estaba registrando inconsistencias de ubicación. Ya sincronicé la memoria del vehículo con el servidor central. Ya quedó todo registrado en el historial de rutas. Ah, qué bueno, mi amor. Gracias, dije, volviendo la vista a mi revista sin darle la menor importancia. Mi ignorancia y mi arrogancia eran tan gigantescas que asumí que hablaba de un simple fallo mecánico. Lo que yo no sabía era que Fernando no solo había revisado el GPS. Fernando había descubierto que las ubicaciones del vehículo no coincidían en absoluto con mis supuestas reuniones de logística. Había detectado paradas recurrentes de 2 horas en la calle del barrio de Analco y en moteles de la salida a Atlixco durante mis supuestos días de campo. Ahí fue donde Fernando demostró su verdadera naturaleza. No explotó. No me gritó. No rompió objetos ni me confrontó en caliente como lo haría un hombre desesperado. Esa misma noche, destrozado por dentro, Fernando decidió no actuar hasta tener pruebas irrefutables. Esa misma semana, Fernando acudió a un despacho profesional de investigadores privados. Contrató a un equipo de seguimiento para fotografiar los encuentros físicos y documentar los ingresos a los moteles. Paralelamente, contrató a un perito informático certificado para realizar la extracción forense de las copias de seguridad de mi teléfono que se sincronizaban en la red doméstica, asegurando la preservación de los mensajes, fotos y registros de llamadas. Finalmente, acudió con el licenciado Miguel Ángel Morales, titular de la Notaría Pública número 14 de Puebla, para dar fe de hechos de cada elemento probatorio digital e impreso. Hubo una noche, a principios de febrero, que refleja el sufrimiento que Fernando vivió en silencio antes de actuar. Fue un martes. Fernando me había dicho que saldría tarde de una junta de obra. El investigador privado le acababa de entregar el primer sobre con las fotografías a color donde se me veía ingresando al motel Los Arcos colgada del cuello de Alonso. Fernando no vino a la casa de inmediato. Manejó su camioneta de trabajo hasta una calle oscura y solitaria cerca de la presa de Valsequillo. Apagó el motor. Abrió el sobre bajo la tenue luz del tablero. Al ver las imágenes de su esposa,
la mujer a la que le había dedicado 10 años de fidelidad, respeto y trabajo duro, entregándose a otro hombre en un motel de paso. Fernando se derrumbó por primera vez. Apretó el volante de piel con ambas manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Apoyó la frente sobre el marco de la dirección y lloró en un silencio devastador, sofocando los sollozos en la soledad de su vehículo. Sintió la náusea del desengaño, el dolor de la traición apuñalándole el pecho, la humillación de saber que había alimentado en su propia mesa al amante de su esposa. Se pasó una hora entera llorando como un hombre al que le han arrancado el alma del cuerpo. Pero cuando terminó de llorar, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo, encendió el motor y tomó una decisión fría y quirúrgica. No dejaría que su dolor arruinara la vida de sus hijas. No actuaría con violencia física, actuaría con el peso impecable e implacable de la ley. Durante las 2 semanas siguientes, Fernando continuó actuando con una normalidad aterradora. Me seguía besando en la mejilla al salir por las mañanas. Le seguía pagando amablemente las lecciones de violín a Alonso los miércoles. Me preguntaba con calma cómo me había ido en la empresa de logística. Pero por dentro, con la asesoría de su abogado corporativo, estaba armando un expediente judicial perfecto. La paranoia comenzó a carcomerme a principios de febrero por detalles imperceptibles. Una noche, al buscar mi teléfono en la mesa de noche, noté que la funda estaba ligeramente movida. En otra ocasión, vi una notificación breve de sincronización de datos que se borró al instante. Empecé a sentir una opresión constante en el pecho. «Alonso, creo que deberíamos pausar esto un tiempo», le dije por teléfono un martes por la tarde, encerrada en mi oficina de la empresa de logística. «Siento algo raro en la casa. Fernando está demasiado callado, distante». «No seas paranoica, Natalia», se burló él al otro lado de la línea, lanzando una carcajada ligera. «Ese tipo no se da cuenta de nada. Está demasiado ocupado pensando en sus bultos de cemento, en sus varillas y en sus puentes. Además, mañana es miércoles y me toca la clase de las niñas. Nos vemos en tu cocina, ¿vale?» «No, Alonso. Hablo en serio. Relájate, preciosa. Mañana nos vemos. No me dejes con las ganas». Acepté. Como una adicta sin voluntad, cedí una vez más. El miércoles 12 de febrero fue el día en que mi castillo de mentiras se vino abajo. Era una tarde nublada y fría en Puebla. El viento helado bajaba directo del volcán. Alonso llegó a la casa a las 4 de la tarde. Las niñas estaban en el estudio practicando la lección. Yo estaba en la planta baja, vestida con un pantalón de vestir negro y una blusa de seda blanca. A las 5:30 de la tarde, escuché el motor de la camioneta de Fernando entrar al garaje. Eso era completamente inusual. Nunca llegaba antes de las 8 de la noche los días de semana. El corazón me dio un vuelco violento. Salí apresuradamente de la cocina, acomodándome la blusa con manos torpes. Alonso venía detrás de mí, sosteniendo su estuche de violín con soltura. Fernando cruzó la puerta principal. No traía el casco de protección ni la ropa de obra. Venía vestido con un traje oscuro impecable, una corbata gris y un maletín de piel en la mano derecha. Detrás de él entró un hombre maduro, de bigote canoso, vestido con traje cruzado, que llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Era el licenciado Miguel Ángel Morales, notario público número 14 de Puebla. «Fer, qué raro que llegues a esta hora», dije, intentando esbozar una sonrisa natural, aunque sentía que los labios se me congelaban. «Te presento... Bueno, ya conoces al profesor Alonso». Estaba por retirarse. Fernando no sonrió. No hizo ningún gesto de cortesía. Cerró la puerta de madera pesada con un chasquido seco que resonó en todo el recibidor. Sus ojos café oscuro me miraron directo a la cara, y en esa mirada ya no había el dolor de aquella noche en Valsequillo. Había una frialdad absoluta, una distancia de hielo que me provocó un escalofrío mortal. «Buenas tardes, Alonso. Qué bueno que todavía estás aquí», dijo Fernando con una voz dolorosamente tranquila, casi modulada. «Te voy a pedir que te sientes en el comedor. Tienes que escuchar algo antes de irte». Alonso frunció el ceño, dando un paso hacia atrás y acomodándose el estuche del instrumento en el hombro. «Ingeniero Castillo, disculpe, pero tengo una cita privada en media hora y...» «Dije que te sientes, Alonso», interrumpí Fernando. No levantó la voz, pero el tono contenía un peso tan brutal que Alonso se quedó helado en su lugar. El notario que venía con Fernando avanzó hacia la mesa de caoba del comedor, sacó unos lentes de lectura y abrió la carpeta gruesa sobre la madera brillante. «Natalia,
Tú también siéntate, me ordenó Fernando, señalando la silla. Fer, ¿qué está pasando? Me estás asustando. ¿Quién es este señor? Fui capaz de articular, sintiendo que las piernas me temblaban tanto que a duras penas podía mantenerme en pie. Él es el licenciado Miguel Ángel Morales, notario público, respondió Fernando, caminando despacio alrededor de la mesa mientras se quitaba el saco. Y lo que tiene en esa carpeta, Natalia, es la certificación fehaciente de tu conducta infamante de los últimos 6 meses. La palabra cayó como una bomba en medio de la sala. Alonso se puso pálido como la cal. Yo me llevé las manos a la boca, sintiendo que el aire se me escapaba por completo de los pulmones. Fer, por favor, no sé de qué hablas, balbuceé, intentando dar un paso hacia él, pero Fernando levantó la mano derecha, deteniéndome en el acto sin tocarme. No me llames Fer. Para ti soy el ingeniero Castillo, dijo él, mirando fijamente al notario. Licenciado, proceda por favor. Solo los puntos clave. El notario se aclaró la garganta y sacó las actas impresas y las fotografías certificadas, que comenzó a desplegar una por una sobre la mesa de caoba. Con fecha 14 de octubre, leyó el notario con voz profesional. Informe de investigación privada y fe de hechos notarial. Ingreso del vehículo de la señora Natalia Paredes al motel Los Arcos a las 11:15 horas. Salida a las 13:40 horas. Fotografía anexa de la señora Natalia Paredes en compañía del C. Alonso Vega. Con fecha 28 de noviembre. Dictamen pericial informático de extracción de datos. 412 mensajes de texto de contenido íntimo explícito y registros de llamadas en horario escolar. Las fotografías estaban ahí, claras, nítidas, irrefutables. Imágenes mías entrando a los moteles con Alonso, fotos de nosotros saliendo tomados de la mano de su edificio en el barrio de Analco, capturas de pantalla de mis conversaciones nocturnas impresas hoja por hoja, certificadas con la firma y el sello del notario público. El mundo se me volvió borroso. Sentí un zumbido agudo en los oídos. La vergüenza me aplastó contra el suelo de una manera tan violenta que caí de rodillas sobre la alfombra de la sala, llorando desconsoladamente, tapándome la cara con las manos. Perdóname, Fer. Por favor, perdóname. Fue un error. Te lo juro por las niñas que fue un error. Él me confundió, él me buscó. Gritaba yo entre hipos de dolor, arrastrándome por la alfombra hasta llegar cerca de sus zapatos. Fernando ni siquiera se movió, no me apartó con el pie, ni se inclinó a levantarme. Simplemente dio un paso hacia atrás para evitar que lo tocara, contemplándome como si fuera una desconocida. Un error de 6 meses no es un error, Natalia, dijo Fernando, mirando ahora a Alonso, quien estaba petrificado junto a la entrada del comedor, sudando a copas y agarrando el estuche de violín como si fuera un escudo. Un error es equivocarse en una cifra de un presupuesto de obra. Lo tuyo fue una elección sistemática. Decidiste cambiar a tus hijas, tu hogar y tu dignidad por este sujeto. Alonso intentó hablar, tragando saliva con dificultad. Su altanería de artista se había evaporado por completo. Estaba temblando. Señor Castillo, mire, esto se puede hablar. Yo no sabía que esto afectaría tanto. Yo solo daba las clases. Titubeó Alonso con una voz chillona, patética. Cállate, Alonso, lo cortó Fernando con una mirada de desprecio puro. Tú no vas a hablar hoy. Vas a escuchar lo que va a pasar a partir de este minuto. Fernando se acercó lentamente a la mesa de madera de caoba, donde el notario continuaba organizando las hojas membretadas. El silencio en mi sala de estar era absoluto, tan denso que podía escuchar el goteo del grifo de la cocina a lo lejos. Alonso, dijo Fernando, apoyando las 2 manos sobre la mesa. Tú creíste que estabas jugando con un hombre estúpido. Creíste que por estar metido en mis obras de construcción no me iba a dar cuenta de lo que hacías en mi propia casa. Pero se te olvidó un detalle fundamental. Yo soy ingeniero. Sé exactamente cuánto peso puede soportar una estructura antes de colapsar, y sé qué acciones tomar cuando una columna está podrida. Alonso intentó levantarse de la silla, apretando el estuche de su violín contra el pecho. Ingeniero Castillo, por favor. Esto es un asunto personal entre usted y su esposa, alcanzó a decir Alonso con la voz temblorosa. Yo puedo renunciar a las clases particulares de las niñas hoy mismo. No vuelvo a poner un pie en esta colonia. Se lo juro. No hay necesidad de llevar esto a mayores. Fernando soltó una risa corta, seca, sin un solo gramo de gracia.
Un sonido helado que me hizo estremecer en el suelo. ¿No llevar a mayores?, preguntó Fernando. No voy a golpearte, Alonso. No voy a ensuciarme las manos con un sujeto como tú. Las instituciones se van a encargar de responder por tus actos. En ese momento, Fernando tomó un sobre amarillo tamaño oficio, sellado y con el membrete del despacho de su abogado. Esta misma mañana, a las 9 en punto, continuó Fernando, hablando con absoluta precisión. Mi abogado presentó una denuncia formal ante la Dirección General del colegio donde trabajas. Una queja administrativa por falta grave a la ética docente, conducta inapropiada y aprovechamiento de tu posición institucional para ingresar al domicilio de las alumnas con fines inmorales. Adjuntamos el dictamen del perito informático, el informe del investigador y las actas del notario público. La directiva del colegio ya inició el protocolo de suspensión e investigación disciplinaria. Alonso abrió los ojos de par en par. La poca saliva que le quedaba pareció secársele en la garganta. ¿Qué? ¿Qué hizo qué?, susurró Alonso, dando un paso hacia atrás. No puede hacer eso. El colegio me va a correr. Es mi único trabajo fijo. Es mi plaza. Tú te arruinaste la carrera el día que decidiste meterte en mi hogar y comer en mi mesa mientras me mirabas a la cara. Contestó Fernando sin inmutarse. Ahora, toma tus cosas y sal de mi casa. Tienes 10 segundos antes de que le pida a la seguridad privada de la colonia que te retransporte a la calle. Alonso no esperó. Miró hacia donde yo estaba tirada en el suelo, llorando sobre la alfombra, pero no me dijo nada, ni una palabra de apoyo, ni una mirada de solidaridad. La máscara del amante apasionado se le cayó en un segundo, dejando ver únicamente a un cobarde aterrorizado. Agarró su estuche de violín, abrió la puerta principal de un jalón y salió corriendo hacia la calle bajo la lluvia helada que caía sobre Puebla. Me quedé a solas en la sala con Fernando y el notario. El silencio que siguió al portazo fue sepulcral. Me arrastré por el suelo hasta los pies de Fernando, abrazándome a sus piernas. El llanto me ahogaba. Fer, por amor de Dios, escúchame, suplicaba yo. Fue una locura. Te juro por las niñas que nunca dejé de amarte. Por favor, Fer, mira a nuestras hijas. No destruyas nuestra familia, te lo suplico. Dame una oportunidad de arreglarlo. Voy a ir a terapia. Haré lo que tú me pidas, pero no me dejes. Fernando se agachó despacio. Por un milisegundo, cuando sus ojos quedaron a la altura de los míos, pensé que vería una lágrima o el dolor del hombre que me había amado incondicionalmente, pero solo había una determinación firme y tranquila. Con una firmeza helada, Fernando tomó mis 2 muñecas y me apartó de sus piernas. No vuelvas a jurar por las niñas, Natalia, dijo en voz baja. Perdiste el derecho de nombrarlas en el momento en que metiste a ese tipo a la cocina donde desayunan. Las niñas no están en la casa. Están con mi madre en Atlixco y no van a regresar hasta que las medidas provisionales se ejecuten. Fer, esta es mi casa también. Mi abogado ha presentado ante el juzgado de lo familiar una solicitud de medidas provisionales urgentes, interrumpió el notario extendiendo una carpeta sobre la mesa. Se solicita la guarda y custodia provisional de las menores a favor del padre, el apercibimiento de separación del hogar conyugal para evitar violencia psicofamiliar y la suspensión cautelar de actos de disposición sobre bienes de la sociedad conyugal. No me pueden quitar a mis hijas. Soy su madre, grité fuera de mí, poniéndome de pie tambaleándome. Eres la mujer que metió a un desconocido a su casa mientras sus hijas dormían en el piso de arriba, dijo Fernando, poniéndose el saco. Tienes 2 horas para empacar tus pertenencias personales en 2 maletas. Si a las 8 de la noche sigues aquí, la autoridad competente ejecutará la medida de separación del hogar dictada provisionalmente. Fernando, por favor, aullé cayendo de nuevo sobre mis rodillas. No me hagas esto. ¿A dónde voy a ir? No tengo a dónde ir a esta hora. Ese es un asunto que debiste considerar antes de irte a meter a los moteles de la carretera a Atlixco, respondió Fernando, guardando sus documentos en el maletín. El licenciado Morales se quedará aquí para atestiguar la diligencia y verificar que solo te lleves tus prendas personales. Fernando caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo en el umbral, sin voltear a mirarme. ¡Ah, Natalia!, dijo con una voz serena.
Sobre la barra de la cocina están las copias de las notificaciones de las medidas provisionales y el citatorio para la primera audiencia de conciliación e inicio del juicio de divorcio. Nos vemos en el juzgado con nuestros abogados. La puerta se cerró. Escuché el motor de su camioneta encenderse en el garaje y alejarse lentamente por la avenida principal. Me quedé tirada en el suelo de mi propia casa, bajo la mirada impasible del notario público que simplemente contaba los minutos en su reloj de pulsera. Aquella noche del 12 de febrero, el cielo de Puebla pareció desplomarse sobre la ciudad. La lluvia caía con una violencia helada, azotando los ventanales de la Casa de la Paz, mientras yo empacaba mis pertenencias con las manos temblorosas y la visión completamente borrosa por el llanto. El licenciado Morales, el notario público, permanecía de pie junto a la puerta del vestidor, en un silencio profesional e implacable, revisando su reloj de pulsera cada 10 minutos. Cada prenda que metía a la fuerza en las 2 únicas maletas que Fernando me había permitido llevar se sentía como un pedazo de mi piel que me arrancaban a tiras. Dejaba atrás mi guardarropa completo, mis abrigos de marca, mis joyas de aniversario, pero sobre todo, dejaba la habitación donde durante 10 años mi esposo me había abrazado con amor sincero antes de dormir. A las 7:50 de la noche, cerré los cierres de las maletas con un sonido metálico que retumbó en la casa vacía como un disparo. Bajé las escaleras a tropezones, arrastrando el peso de mi propia vergüenza. En la barra de la cocina, la luz fría de la lámpara iluminaba las hojas membretadas del juzgado de lo familiar, la orden provisional de separación del hogar, la custodia cautelar de Sofía y Valentina otorgada a Fernando y la notificación de la restricción bancaria sobre nuestros fondos compartidos. Señora Paredes, son las 8 en punto. Debemos retirarnos, dijo el notario con una voz neutra, abriéndome la puerta principal. Salí a la calle. El aire helado me golpeó el rostro como una bofetada. Subí a mi camioneta, acomodé las 2 maletas en el asiento trasero y me quedé inmóvil frente al volante durante largos minutos, viendo cómo el portón eléctrico de la casa que había sido mi hogar se cerraba lentamente frente a mí para siempre. No tenía a dónde ir. Mi madre, una mujer tradicional e inflexible de 68 años, vivía en Atlixco y ya debía de haber recibido la llamada de Fernando explicando la situación con la elegancia dolorosa que lo caracterizaba. Sabía que en su casa no encontraría refugio, sino un juicio implacable. En mi desesperación ciega, cometí la siguiente estupidez de esa noche trágica. Encendí el motor y manejé directo hacia el barrio de Analco. En mi mente enferma y manipulada por la culpa, pensé que Alonso, el hombre por el que había arriesgado todo mi universo, me recibiría con los brazos abiertos. Pensé que el amante apasionado que me susurraba versos y promesas en la cama se convertiría en mi refugio en medio de la tormenta. Qué ingenua fui. Qué patética y ciega resulta una mujer infiel cuando la realidad la despoja de su fantasía. Estacioné la camioneta frente al edificio viejo de Analco, bajo la lluvia torrencial. Subí las escaleras de concreto corriendo, dejando un rastro de agua a mi paso. Toqué la puerta de madera del departamento de Alonso con una desesperación salvaje, golpeando con los nudillos hasta que me dolieron los huesos. Alonso, Alonso, abre por favor. Soy yo, Natalia, gritaba entre sollozos, mirando hacia los lados del pasillo oscuro. La puerta se abrió bruscamente después de 2 minutos, pero el hombre que apareció en el umbral no era el amante seductor y atrevido que me quitaba la ropa por las mañanas. Alonso vestía unos pantalones de pants descoloridos, no traía zapatos, y su rostro estaba desencajado por una mezcla de rabia, miedo y frustración pura. En la mano derecha sostenía una hoja de papel arrugada, y sobre la barra de su sala se veía una botella de tequila a medio terminar. ¿Qué demonios haces aquí, Natalia?, me espetó en un susurro violento, agarrándome del brazo para meterme a la fuerza y cerrar la puerta de golpe. ¿Te volviste loca o qué te pasa? Te dije que no vinieras a mi departamento. Fernando me corrió de la casa, Alonso. Estalló mi llanto, intentando abrazarme a su pecho, pero él me empujó hacia atrás con una frialdad mecánica que me dejó helada. Llegó con un notario público. Tenía fotos de nosotros en los moteles. Tenía todos los mensajes de mi celular impresos y certificados. Me quitó a mis hijas, Alonso. Me dieron 2 horas para salir de mi casa y me congeló las cuentas bancarias. No tengo a dónde ir. Alonso no me consoló. No me tomó de las manos. Se pasó la mano por la cara,
soltando una maldición entre dientes y caminando de un lado a otro por la sala desordenada. «Por tu culpa me acaban de correr del colegio, desgraciada», gritó Alonso, arrojando la hoja de papel arrugada contra mi pecho. «Mira esto, es una notificación de suspensión definitiva del patronato de la academia. El abogado de tu esposo se presentó esta tarde con la dirección general. Entregó un expediente completo con copias de las fotografías de tu carro afuera de mi edificio y testimonios del personal. Me acusaron de falta grave a la ética institucional y de vulnerar el entorno de las alumnas. Tengo las puertas cerradas en cualquier colegio privado de Puebla y me revocaron las horas en la academia. Alonso, por favor, escúchame. Nos tenemos el uno al otro. Podemos resolverlo», supliqué con las manos juntas, temblando de frío y de terror. Alonso soltó una carcajada amarga, llena de un desprecio tan vil que me atravesó las entrañas. Se acercó a mí, me tomó del mentón con los dedos apretados con violencia y me obligó a mirarlo directamente a los ojos. «¿Nos tenemos el uno al otro? ¿De qué carajos estás hablando, Natalia?», dijo con la voz llena de veneno. «Tú eres una mujer de 36 años, casada, que se aburría en su casa de ricos y venía a buscar aventura con el maestro de música de sus hijas. Esto para mí era solo diversión. ¿Me oyes? Una costón casual. Yo no te amo, Natalia. Nunca te he amado. Tú eras solo una señora burguesa más que me pagaba las lecciones y me buscaba en las mañanas libres. Creíste que iba a mantenerte o a hacerme cargo de tus dramas legales. Arruinaste mi carrera. Por tu culpa el ingeniero me jodió la vida profesional». Sus palabras fueron como estacas de hierro al rojo vivo clavadas en mi corazón. La escala completa de mi estupidez se reveló ante mí en ese instante con una claridad aplastante. Había cambiado a Fernando, un hombre noble, leal, proveedor, que me respetaba y me amaba con devoción, por un cobarde narcisista que me veía como un simple pasatiempo desechable. «Lárgate de mi departamento», me dijo Alonso, abriendo la puerta de nuevo y señalando el pasillo oscuro. «Toma tus maletas de tu carro y vete a donde quieras. Si vuelves a buscarme o a llamarme, le pido a la policía que te saque por acoso. Bastantes problemas me dejaste ya con el esposo que tienes. Alonso, por favor. Está lloviendo. No tengo a dónde ir hoy», imploré, arrastrándome espiritualmente frente a un sujeto que no valía absolutamente nada. «Ese no es mi problema. Lárgate». Me empujó hacia el pasillo y le puso el cerrojo a la puerta. Escuché el chasquido del metal. Me quedé sola en la penumbra del pasillo del barrio de Analco, escuchando el sonido de la lluvia torrencial afuera y el llanto sofocado que salía de mi propia garganta. Había tocado el primer peldaño del infierno que yo misma me había construido. Terminé esa noche alojándome en un hotel de paso de mala muerte, cerca de la central de autobuses, Capu, un cuarto con paredes pintadas de un verde amarillento, olor a humedad, humedades en el techo, y una cama cuya colcha rasposa olía a desinfectante barato. Pasé la noche entera sentada en la orilla del colchón, congelada por el viento que se filtraba por la rendija de la ventana, mirando el teléfono celular. No recibí un solo mensaje de Fernando, ni uno solo. El silencio de mi esposo era absoluto, una muralla de concreto defensiva que me separaba de todo lo que había amado. A las 8 de la mañana del día siguiente, intenté ir a mi trabajo en la empresa de logística en la zona industrial. Necesitaba aferrarme a algo, a mi rutina corporativa, a mi sueldo como ejecutiva comercial. Me maquillé lo mejor que pude en el espejo opaco del baño del motel para ocultar las ojeras profundas y los ojos hinchados de tanto llorar. Vesta mi traje sastre gris, intentando proyectar la imagen de la profesional eficiente de siempre. Pero la venganza de las consecuencias ya estaba en marcha. Cuando llegué a las oficinas de la empresa de logística, la recepcionista ni siquiera me sostuvo la mirada. Bajó la cabeza con una incomodidad evidente. «Señora, Natalia, el licenciado Vargas, director regional de Recursos Humanos, pide que pase de inmediato a su oficina», me dijo en voz baja. El corazón me dio un vuelco. Caminé por el pasillo central de la empresa, sintiendo la mirada inquisidora de mis compañeros de cubículo. Murmuraban. Las noticias vuelan con una rapidez destructiva en los círculos corporativos de Puebla. Entré a la oficina del director de Recursos Humanos. Un hombre de 50 años, de rostro severo, que tenía sobre su escritorio 2 carpetas. Una era mi expediente laboral, la otra, una notificación formal del despacho Abogados Castillo y Asociados. «Tome asiento, Natalia», dijo el licenciado Vargas, sin la cordialidad habitual con la que solía saludarme.
Buenos días, licenciado. ¿Pasa algo con los contratos de la zona de Tehuacán? Intenté disimular, apretando la correa de mi bolso con manos temblorosas. No, Natalia. Pasa algo mucho más grave, dijo él, cruzando las manos sobre el escritorio. Ayer por la tarde, la empresa recibió una notificación judicial y un requerimiento administrativo. La camioneta que conduces es un vehículo utilitario de la compañía, asignado exclusivamente para representación comercial e inspección de rutas de fletes. Nos han entregado un peritaje técnico de telemetría y ubicación, donde se demuestra que el vehículo corporativo fue utilizado sistemáticamente durante los últimos 6 meses en horarios de trabajo para fines personales no autorizados, ingresos a establecimientos de hospedaje privado y trayectos ajenos a la operación de la empresa. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Fernando no solo había documentado mi infidelidad para el divorcio, había notificado a mi empleador el uso indebido del activo corporativo que la empresa me había confiado. Además, Natalia, continuó el director con un tono helado, la política interna de la empresa sobre ética corporativa y reputación institucional es categórica. El departamento legal ha recomendado la rescisión de tu contrato de trabajo por pérdida de confianza y uso indebido de bienes de la compañía. Aquí está tu carta de despido con causa justificada. No habrá liquidación corporativa, únicamente el finiquito de ley correspondientes a tus días trabajados de la quincena. Licenciado, por favor, supliqué, sintiendo el abismo bajo mis pies. Llevo 5 años en esta empresa. He cerrado los mejores contratos de fletes del sector automotriz. No me pueden dejar en la calle de esta manera. Estoy pasando por una situación personal devastadora. Tus situaciones personales las debiste resolver fuera del horario laboral y sin usar la camioneta de la empresa para ir a moteles, Natalia, contestó el ejecutivo con una severidad que me aplastó el alma. Tienes 30 minutos para entregar las llaves del vehículo, la laptop corporativa, el teléfono celular de la empresa y recoger tus pertenencias del escritorio. La guardia de seguridad te acompañará hasta la salida. A las 10:30 de la mañana de ese jueves, estaba parada en la banqueta de la zona industrial, bajo un sol frío que iluminaba los tráileres que pasaban rugiendo a mi lado, sosteniendo una caja de cartón con mis lápices, mi taza de café, mis reconocimientos de ventas y mi bolso personal, sin trabajo, sin vehículo, sin casa, sin cuentas bancarias habilitadas y, lo más doloroso, sin mis hijas. Tuve que pedir un coche de aplicación móvil pagando con el último billete de 500 pesos en efectivo que me quedaba en la cartera para trasladarme a la casa de mi madre en Atlixco. Era mi última carta, la única opción de supervivencia que me quedaba. Durante el trayecto de 40 minutos por la autopista a Atlixco, mirando el paisaje seco de los campos de cultivo a través de la ventana, intenté llamarle a mi madre. La llamada se iba directo al buzón de voz. Llegué a la privada residencial en Atlixco a las 12 del día. Toqué el timbre del portón de hierro forjado. Mi madre, doña Elena, abrió la puerta pequeña. Lucía un vestido oscuro y los ojos hinchados. Detrás de ella, en el comedor de su casa, vi la figura firme de Fernando. Estaba sentado a la mesa, tomando una taza de té, conversando serenamente con mi hermano mayor. Fernando no había venido a insultarme ni a armar un escándalo con mi familia. Había venido a cumplir con su deber moral, informar a mis padres de manera respetuosa, entregando copias del expediente notariado para explicar por qué sus nietas estarían bajo su cuidado exclusivo y por qué el matrimonio se había disuelto. Cuando mi madre me vio en el umbral, con la caja de cartón entre los brazos y la ropa arrugada, no corrió a abrazarme. Su rostro se endureció con una decepción tan profunda que dolía más que cualquier golpe físico. «Madre, por favor», alcancé a decir, rompiendo en llanto. Doña Elena dio un paso al frente, pero no para dejarme pasar, sino para interponerse en la entrada. «No me llames madre, Natalia», dijo con una voz firme pero rota por la vergüenza. «Fernando acaba de mostrarnos las actas del notario. Nos mostró las fotografías. Nos contó cómo metiste a ese sujeto a tu propia casa, enfrente de mis nietas. ¿Cómo pudiste hacer algo tan vil? ¿Cómo pudiste traicionar a un hombre que te dio todo, que trabajó como un perro en las obras para que no te faltara nada a ti ni a las niñas? Madre, cometí un error. Él me manipuló. Se los suplico. Déjenme entrar. Me quedé sin trabajo. No tengo a dónde ir», gritaba yo desesperada desde la banqueta. Fernando se levantó de la mesa del comedor. Caminó hacia la entrada con una postura erguida,
Impecable. Miró a mi madre con profunda cortesía. Doña Elena, le agradezco el café y su comprensión. Me retiro. Tengo que ir por Sofía y Valentina a la escuela, dijo Fernando serenamente. Luego se giró hacia mí. Pasó a mi lado a menos de medio metro. No había odio en sus ojos. Había algo mucho peor. Indiferencia absoluta. Era como si mirara a una extraña, a un fantasma sin valor. Fernando, por favor, déjame ver a las niñas aunque sea 10 minutos, le supliqué, intentando agarrarlo del brazo. Fernando retiró el brazo con suavidad pero con firmeza. Las verás en el centro de convivencias familiar del juzgado, Natalia, cuando el juez determine el régimen de visitas supervisadas. Que tengas buen día, dijo él, subiendo a su camioneta y alejándose tranquilamente por la calle empedrada de Atlixco. Mi madre me miró desde el umbral con lágrimas de rabia en los ojos. Te criamos con valores, Natalia. Te dimos una educación universitaria, te enseñamos el respeto al hogar. Pero te ganaron la soberbia y la vanidad. Puedes quedarte en el cuarto de servicio de la parte trasera de la casa durante 2 semanas, mientras encuentras un departamento pequeño en renta y un trabajo. Pero no vas a comer en mi mesa, ni vas a usar la sala principal. No hasta que demuestres un verdadero arrepentimiento y dejes de culpar a los demás por la basura que tú sola escogiste hacer con tu vida. El golpe fue definitivo. En menos de 24 horas, había pasado de ser una ejecutiva respetada con una residencia de lujo en La Paz y una familia envidiable, a ser una arrimada en el cuarto de servicio de la casa de mi madre, repudiada por mi propia familia, despedida de mi empleo con causa justificada y despreciada por el amante por el que lo había arriesgado todo. Pero el destino no había terminado de cobrarme la factura. El karma no es una fuerza rápida que se agota en el primer castigo. Es un proceso lento, metódico e implacable, que retuerce cada clavo hasta que no queda un solo pedazo de orgullo en el alma. Los días siguientes en Atlixco fueron una tortura sorda. Pasaba las horas encerrada en esa habitación pequeña, buscando empleos en portales de internet desde mi teléfono personal, con el saldo que me quedaba, pero mi currículum estaba marcado. Las empresas de logística de Puebla se hablaban entre sí. Nadie quería contratar a una ejecutiva despedida por falta de confianza y con un proceso legal por uso indebido de bienes corporativos, y fue entonces cuando ocurrió el evento que terminó de hundir a Alonso Vega en el abismo absoluto. Fue un martes por la noche, casi 2 semanas después del desastre de mi separación. Yo estaba acostada en la cama individual del cuarto de servicio, mirando el techo agrietado, cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido con clave helada de Puebla. Contesté con la esperanza absurda de que fuera el despacho de abogados de Fernando con alguna propuesta de acuerdo. «Bueno, ¿hablo con la señora Natalia Paredes?», preguntó la voz urgente de una mujer al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Le hablamos del área de urgencias del Hospital General del Sur de Puebla. Encontramos su número guardado como contacto de emergencia prioritario en el teléfono del C. Alonso Vega». Se me cortó el aliento. El corazón me dio un vuelco violento. ¿Qué pasó con Alonso?», preguntó temblando. El paciente sufrió un accidente automovilístico gravísimo hace 2 horas en el periférico ecológico, a la altura de la desviación a la vía Atlix-Cayot. Conducía a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol y chocó de frente contra una barrera de contención de concreto. Su estado es extremadamente crítico. Necesitamos que se presente de inmediato un familiar o persona allegada para la firma de autorizaciones quirúrgicas de urgencia. Se me heló el cuerpo. A pesar de todo el desprecio que Alonso me había demostrado en su departamento, una ola de pánico y culpa confusa me invadió el pecho. Salí del cuarto de servicio. Le pedí dinero prestado a escondidas a la empleada doméstica de mi madre para pagar un taxi interurbano y me trasladé a toda prisa hacia el Hospital General del Sur de Puebla. Llegué a las 3 de la mañana. El área de urgencias olía a antiséptico concentrado, a sangre seca y a piso mojado por el aseo nocturno. Las luces de neón blancas le daban un aspecto fantasmal al pasillo. Me acerqué al mostrador de trabajo social. «Vengo por el paciente Alonso Vega. Me llamaron por teléfono», dije con la voz ahogada. Una trabajadora social de rostro cansado me miró y me indicó que pasara al privado del médico cirujano de guardia. El doctor Ramírez, un hombre joven de cara pálida y ojeras marcadas, me recibió con una carpeta médica sobre la barra de exploración. «¿Usted es familiar del paciente Vega?», preguntó el médico. Soy una persona cercana. Él no tiene familia directa en Puebla. Sus padres viven en Veracruz.
Mentí para que me diera informes. El médico suspiró profundamente, quitándose los lentes y sobándose el puente de la nariz. El cuadro es devastador, señora Paredes. El impacto a alta velocidad provocó una desaceleración traumática severa. Presenta politraumatismo torácico y abdominal, pero lo más grave es la lesión en la columna vertebral. El escaneo tomográfico confirmó un trauma medular severo con fractura conminuta y desplazamiento óseo a la altura de las vértebras torácicas T11 y T12. La médula espinal sufrió un estallamiento parcial irreversible. Además, presenta una abulsión del plexo braquial del lado izquierdo debido al estiramiento traumático del cuello durante la colisión. No entendí la mitad de los términos médicos, pero la palabra irreversible me retumbó en la cabeza como un trueno. ¿Qué significa eso, doctor?, pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. El cirujano me miró con una gravedad técnica absoluta. Significa, señora, que el paciente ha quedado con un diagnóstico definitivo de paraplegia flácida e irreversible, desde la zona umbilical hacia abajo. Ha perdido de forma permanente la función motora y sensitiva de sus miembros inferiores. Nunca volverá a caminar. Y la lesión en el plexo braquial ha comprometido de manera severa la movilidad fina de su brazo y mano izquierdos. Me llevé las manos a la boca, soltando un ahogo de horror. Alonso era violinista. Su vida entera, su identidad, su ego y su único medio de subsistencia dependían de la agilidad de sus manos y de su capacidad para sostener el instrumento en un escenario. ¿No hay nada que se pueda hacer? ¿Una cirugía? ¿Una prótesis? Farfullé entre lágrimas. Entramos a quirófano solo para estabilizar la columna y evitar un daño sistémico mayor, pero el tejido medular, T11, T12, está completamente destruido. No hay regeneración posible. El paciente despertó de la anestesia hace media hora. Ya le informamos su diagnóstico. Su estado psicológico es de un colapso agresivo. El médico me permitió pasar a la sala de cuidados intensivos intermedios por 5 minutos. Caminé por el pasillo frío con el corazón saliéndoseme del pecho. Cuando abrí la puerta del cubículo número 4, el olor a medicamentos concentrados y el pitido constante de los monitores cardíacos me dieron la bienvenida. Alonso estaba tendido sobre la cama metálica. Traía un collarín rígido rodeándole el cuello, tubos de oxígeno en la nariz y múltiples canalizaciones intravenosas en el brazo derecho. Su rostro estaba hinchado, cubierto de suturas y moretones morados oscuros. Su brazo izquierdo yacía inerte sobre las sábanas, doblado en un ángulo antinatural. Cuando sus ojos negros, apagados y llenos de una rabia enferma, me vieron entrar, la línea del monitor cardíaco se aceleró drásticamente. «¿Qué haces aquí?», susurró con una voz rasposa, ahogada por el dolor y los sedantes. «Alonso, vine en cuanto me llamaron del hospital. Los doctores me dijeron lo que pasó. Dios mío, Alonso», sollocé, acercándome a la orilla de la cama. «¡Lárgate!», gritó con un esfuerzo sobrehumano, aunque de su boca solo salió un chillido patético y ahogado. «No me mires. Lárgate de aquí, maldita sea. Alonso, por favor. Todo esto es tu culpa», farfulló, intentando mover el tórax, pero su cuerpo de la cintura para abajo permanecía completamente inmóvil, rígido como un pedazo de madera bajo la sábana blanca. «Si no te hubieras metido en mi vida, si no me hubieras buscado en el colegio, el ingeniero no me habría quitado mi trabajo. Yo no estaría tomando esa noche, no me habría estrellado. Me arruinaste la vida, Natalia. Mírame, soy un lisiado. No puedo mover las piernas, no puedo mover la mano para tocar el violín. Arruinaste todo lo que yo era». Sus gritos de odio resonaban en el cubículo médico. No había en él ni una pizca de dignidad, ni un atisbo de asumir que él había decidido manejar ebrio a exceso de velocidad. En su mente enferma de egoísmo, la culpa de su tragedia era exclusivamente mía. Y en el fondo, la culpa que me carcomía las entrañas me decía que tenía razón. Mi voracidad por sentirme deseada había desatado una cadena de eventos destructivos que habían terminado por aplastar la vida de todos los que me rodearon. Entró una enfermera de urgencias y me tomó firmemente del hombro. «Señora, tiene que salir de inmediato. El paciente se está descompensando y alterando los parámetros hemodinámicos. Por favor, retírese». Salí del hospital caminando como un autómata bajo la madrugada fría de Puebla. Me senté en la banqueta de la entrada de urgencias, rodeada de familiares de pacientes que lloraban sus propias penas, y me abracé las rodillas. La imagen de Alonso postrado en esa cama,
parapléjico para el resto de sus días, inutilizado para la música, resentido y solo en el mundo, me perseguiría en cada una de mis pesadillas de los años venideros. El karma le había devuelto el golpe con una hacha implacable, le había quitado exactamente lo que él más usaba para seducir y para vanagloriarse, y para mí, la cuenta apenas empezaba a cobrarse. 3 semanas después, a principios de marzo, llegó la fecha marcada en el calendario judicial, la primera audiencia de conciliación y revisión de medidas provisionales en los juzgados de lo familiar de Ciudad Judicial de Puebla. Ese día amaneció despejado, con un sol brillante que contrastaba cruelmente con mi estado de ánimo. Llegué a Ciudad Judicial vistiendo el único traje sastre oscuro que me quedaba limpio, acompañada por un abogado de oficio que me había asignado la Defensoría Pública, un hombre joven, abrumado de trabajo, que apenas había revisado mi expediente 20 minutos antes de entrar a las salas de audiencias. Caminamos por los pasillos de mármol del edificio judicial. El olor a papel viejo, tinta de sello y humedad de aire acondicionado llenaba el ambiente. Y fue allí, en la sala de espera del juzgado tercero de lo familiar, donde volví a ver a Fernando. Estaba sentado en una banca de madera. Lucía impecable, un traje azul marino perfectamente entallado, camisa blanca almidonada, corbata guinda y el cabello bien peinado. A su lado estaba su abogado, un renombrado litigante especialista en derecho de familia de la capital. Fernando leía un documento con absoluta serenidad. No se le veía cansado, no se le veía derrotado. Se le veía como un hombre que había tomado el control total de su vida y de la de sus hijas, limpiando los escombros de la traición con una precisión quirúrgica. Cuando mi abogado de oficio y yo nos acercamos a la banca, mi esposo levantó la mirada. Sus ojos café oscuros se posaron en mí. Yo había bajado de peso dramáticamente en 3 semanas. Mis pómulos estaban marcados, mis ojos tenían sombras oscuras y mi traje me quedaba grande. La diferencia entre los dos era devastadora. Él proyectaba dignidad y firmeza. Yo proyectaba la ruina absoluta de una mujer infiel. Fernando, susurré con un hilo de voz, dando un paso hacia él. Su abogado se puso de pie amablemente, interponiéndose con profesionalismo. Señora Paredes, buenos días. Les pedimos que pasemos directamente a la sala de audiencias. El juez ya va a iniciar la diligencia, dijo el litigante de Fernando. Entramos a la sala, una habitación sobria, con un escritorio elevado de madera oscura, donde se sentaba el juez tercero de lo familiar, un hombre maduro de mirada penetrante y voz pausada. A un lado, la secretaria de acuerdos preparaba la máquina de escribir y el sistema de grabación digital. Nos sentamos en las mesas de las partes, yo a la izquierda con mi defensor público, Fernando a la derecha con su abogado corporativo. Damos inicio a la audiencia de conciliación y desahogo de medidas cautelares dentro del juicio de divorcio incausado y guarda y custodia del expediente 4/12/2026, declaró el juez, ajustándose los lentes de lectura. Escucharemos primero a la parte actora. El abogado de Fernando se puso de pie con una soltura impecable. Abrió una carpeta gruesa sobre el atril. Señoría, comenzó el litigante con una voz clara y contundente, ratificamos en todos sus términos la demanda principal y la solicitud de consolidación de las medidas provisionales otorgadas. Hemos presentado ante este juzgado la prueba pericial informática debidamente avalada por perito certificado, el informe de investigación privada y el acta de fe de hechos notarial No. 14, donde se acredita de manera fehaciente la conducta infamante y la falta grave a los deberes del matrimonio cometidos por la demandada, la señora Natalia Paredes. Mi abogado de oficio intentó tomar la palabra, levantándose de la silla con evidente nerviosismo. Señoría, mi defendida reconoce los problemas conyugales, pero solicitamos que se reconsidere la guarda y custodia provisional de las menores Sofía y Valentina Castillo Paredes. La madre es la figura primaria de apego y solicitar que las niñas permanezcan alejadas de ella vulnera el interés superior de la infancia. El juez levantó la mano, deteniendo la intervención de mi abogado de un plumazo. Licenciado, dijo el juez, fijando una mirada severa sobre mi defensor y luego sobre mí. Este juzgado prioriza el interés superior de las menores, efectivamente. Pero he revisado minuciosamente el expediente notariado y las pruebas periciales presentadas por la parte actora. No estamos hablando únicamente de un diferendo de pareja.
quedó fehacientemente probado que la señora Natalia Paredes ingresó a un tercero ajeno al hogar conyugal en horarios donde las menores se encontraban en el domicilio, utilizando la cobertura de actividades escolares para sostener relaciones impropias. Dicha conducta expuso a las menores a un entorno de riesgo moral e inestabilidad emocional grave. El estómago se me apretó de una manera tan violenta que sentí ganas de vomitar allí mismo, en plena sala de audiencias. Las palabras del juez eran un mazo de bronce golpeando mi frente. Por lo tanto, continuó el juez con una firmeza legal absoluta, este juzgado resuelve. Primero, se ratifica la guarda y custodia provisional de las menores Sofía y Valentina Castillo Paredes de manera exclusiva a favor del padre, el ingeniero Fernando Castillo. Segundo, se establece un régimen de convivencias provisionales estricto para la madre, la señora Natalia Paredes, el cual se llevará a cabo únicamente 2 sábados al mes, en un horario de 4 horas, dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Custodiada de Ciudad Judicial, bajo la supervisión de un trabajador social y un psicólogo adscrito a este tribunal. No, por favor, señor juez, no, grité fuera de mí, poniéndome de pie entre llantos desesperados. Mis hijas no pueden verme en un centro de convivencia como si fuera una delincuente. Soy su madre. Señor juez, se lo suplico. Señora Paredes, guarde el orden en la sala, o me veré en la obligación de imponer una medida de apremio, sentenció el juez con voz de trueno, golpeando el escritorio con el mallete. La decisión está tomada basándome en las pruebas irrebatibles de su propia conducta. Tercero, se mantiene el congelamiento cautelar de las cuentas bancarias de la sociedad conyugal hasta que se concluya el inventario y avalúo de bienes para la liquidación correspondiente. Se da por concluida la presente diligencia. El juez firmó el acta y se levantó de su sillón, saliendo por la puerta trasera del estrado. Me dejé caer sobre la silla, sollozando de manera incontrolable, cubriéndome la cara con las manos. Mi propio abogado de oficio se limitó a darme una palmadita torpe en el hombro antes de guardar sus documentos en el maletín. Lo siento, Natalia. Con esas pruebas notariadas y las fotos, ningún juez te iba a dar la custodia ni visitas libres, me dijo en voz baja. Es lo mejor que podíamos conseguir por ahora. Volteé a ver a Fernando. Él se estaba abrochando el saco de su traje. Se acercó a la mesa de su abogado, le dio la mano en señal de agradecimiento y luego caminó hacia la salida de la sala de audiencias. Pasó junto a mi mesa. Lo miré con los ojos empapados en lágrimas, estirando la mano como una mendiga en busca de un milagro. Fer, por lo que más quieras, déjame ver a las niñas en el parque este fin de semana. No me hagas ir a ese centro de convivencia. Se van a asustar las niñas, le supliqué en un susurro destrozado. Fernando se detuvo un segundo. Me miró desde su altura, con unos ojos serenos, limpios de cualquier rencor, pero llenos de una autoridad helada que me dejó sin aliento. Las niñas están tranquilas, Natalia, dijo él con una voz pausada. Ya les expliqué que su mamá cometió errores graves y que ahora tiene que aprender a asumir las consecuencias. Sofía me pidió ayer que no te dejara regresar a la casa, porque no quiere verte llorar, ni quiere ver a extraños en la cocina. Ellas están sanas, están bien alimentadas y van excelentes en la escuela. La cita es el próximo sábado a las 10 de la mañana en el centro de convivencias. No llegues tarde. Los psicólogos evalúan la puntualidad. Fernando dio media vuelta y salió de la sala con pasos firmes, proyectando la imagen de un padre protector, íntegro y victorioso. Me quedé completamente sola en esa sala de audiencias vacía, bajo las luces frías del juzgado, escuchando el eco de mis propios sollozos. Había perdido a mis hijas, mi hogar, mi estatus, mi dinero y mi dignidad. El abismo sobre el que me encontraba ya no tenía fondo, y la verdadera pesadilla de la soledad apenas comenzaba a desplegar sus alas oscuras sobre mi vida. El primer sábado de visitas custodiadas en el Centro de Convivencia Familiar de Ciudad Judicial de Puebla quedó grabado en mi mente como una cicatriz deforme que nunca dejará de doler. Era una mañana helada de mediados de marzo. El viento seco que bajaba de la sierra levantaba polvo en el estacionamiento del complejo judicial. Llegué a las 9:30 de la mañana, media hora antes de la cita, vistiendo unos pantalones de mezclilla desgastados y una chamarra sencilla que le había pedido prestada a mi madre.
Ya no me quedaban trajes sastre impecables ni perfumes de diseñador. La realidad me había despojado de toda la vanidad que un día me cegó. El centro de convivencia era un edificio de arquitectura funcional, con paredes de concreto pintadas de un azul institucional frío, ventanales altos con protecciones de herrería y un olor penetrante a limpiador de pino y humedad acumulada. Pasé por el arco detector de metales del ingreso, entregué mi identificación oficial a un guardia de seguridad privada y me senté en una banca de plástico duro en la sala de espera. A mi lado, había otras madres y padres en situaciones deplorables, rostros deshechos por el divorcio, miradas perdidas y trabajadores sociales caminando con carpetas membretadas bajo el brazo. Era el purgatorio de las familias destruidas, y yo me había ganado mi lugar en primera fila. A las 10 en punto, la puerta lateral de acceso se abrió. La licenciada Beatriz, una trabajadora social de rostro estricto y anteojos colgados del cuello, con una cadena dorada, salió al pasillo llevando de la mano a mis dos hijas, Sofía y Valentina. A 3 metros de distancia, parado junto al marco de la puerta de salida, estaba la hermana de Fernando, mi excuñada, quien había sido la encargada de trasladar a las niñas para evitar cualquier contacto directo entre Fernando y yo. «Tienes 4 horas, Natalia», me dijo la trabajadora social con una voz neutra, señalándome una mesa pequeña de formica blanca en la esquina del salón de juegos. «La convivencia será supervisada en todo momento. La psicóloga de guardia estará tomando notas de la interacción emocional y del lenguaje no verbal. Queda estrictamente prohibido hablar del proceso legal con las menores o hacer comentarios manipuladores sobre su padre. ¿Entendido?» «Sí, licenciada». «Entendido». Asentí con la garganta apretada por un nudo de llanto que amenazaba con ahogarme. Me acerqué despacio a la mesa. Mis hijas se quedaron de pie frente a mí, aferradas a sus pequeñas mochilas de figuras animadas. Sofía, que a sus 8 años ya tenía la mirada observadora y madura de su padre, no corrió a abrazarme. Se quedó inmóvil, mirándome con una mezcla de tristeza, desconfianza y un distanciamiento emocional que me desgarró el alma. Valentina, de 6 años, dio 2 pasos titubeantes hacia mí, pero antes de abrazarme volteó a ver a la trabajadora social, como pidiendo permiso. «Mis niñas, mis vidas hermosas», sollocé, cayendo de rodillas sobre el piso de linóleo y rodeándolas con los brazos. El abrazo no fue el de antes. No olían al jabón de nuestra casa de la paz, ni a la frescura del jardín. Olían al perfume limpio de la hermana de Fernando y al suavizante de ropa que la nueva empleada doméstica de la casa usaba. Sofía mantuvo los brazos rígidos a los costados del cuerpo durante 3 largos segundos antes de corresponder el gesto con una palmadita tímida en mi espalda. «Hola, mamá», susurró Sofía con una voz delgada, casi formal. «Hola, mamita. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no has ido a la casa a traernos los hot cakes?», preguntó Valentina, tocándome la mejilla con sus dedos pequeños. Las palabras de la más pequeña me atravesaron el pecho como un disparo. Me senté en las sillas de plástico de la mesa de formica, intentando limpiarme las lágrimas con la manga de mi chamarra mientras la psicóloga de guardia se acomodaba en una banca a 3 metros de distancia, apuntando observaciones en su tabla de evaluación. «Mamá tuvo que salir un tiempo a resolver unos asuntos de trabajo, mi amor». Mentí con una sonrisa grotesca y deformada por el dolor. Pero las extrañaba muchísimo. «Miren, les traje unos cuadernos para colorear y unos colores de madera nuevos. Saqué de mi bolso 2 paquetes sencillos que había comprado con mis últimos ahorros en una papelería del centro de Atlixco». Sofía tomó los colores, miró la marca económica de la caja y luego me miró a los ojos. «Papá nos compró un estuche grande de acuarelas profesionales la semana pasada», dijo Sofía sin ninguna malicia, pero con la brutal honestidad de los niños. «Nos dijo que vas a estar viviendo un tiempo en la casa de la abuela Elena porque hiciste cosas que no estuvieron bien y que tienes que aprender a reflexionar». Bajé la mirada, sintiendo que el rostro me ardía de vergüenza. La influencia de la verdad de Fernando ya estaba operando en la mente de mis hijas. No les había mentido. Les había enseñado que las acciones malas traen consecuencias inevitables. Las 4 horas de la visita pasaron con una lentitud agónica. Jugamos de forma forzada con los bloques de plástico del centro de convivencia, dibujamos flores en los cuadernos económicos y comimos unas galletas de la máquina expendedora del pasillo. Cada 10 minutos, mis ojos se cruzaban con los de la psicóloga de guardia,
quien anotaba fríamente cada uno de mis gestos, mis titubeos y las reacciones de distanciamiento de Sofía. Yo era una madre bajo escrutinio estatal, una mujer que había perdido la idoneidad moral ante los ojos de la sociedad y de sus propias hijas. A las 2 de la tarde en punto, la trabajadora social se acercó a la mesa. «Tiempo concluido, señora Paredes. Las menores deben regresar con su custodia», declaró la funcionaria. Valentina me dio un beso rápido en la mejilla y corrió hacia la puerta donde su tía la esperaba. Sofía se quedó un segundo más frente a mí. Me tomó de la mano, pero su mirada no tenía el afecto incondicional de antes. Tenía la lástima de quien ve a un extraño caído en la desgracia. «Cuídate mucho, mamá. No llores tanto. Te ves muy cansada», dijo Sofía antes de soltarme la mano y caminar a paso firme hacia la salida. Me quedé parada en medio del salón de juegos vacío, viendo cómo la puerta de herrería se cerraba tras de mí. Salí a la avenida de Ciudad Judicial, me senté en la banqueta bajo el sol implacable del mediodía y lloré con una desesperación tan salvaje que varios peatones tuvieron que esquivarme al pasar. Durante los 2 meses siguientes, el proceso de mi destrucción social y económica terminó de consolidarse con una precisión matemática. La sentencia definitiva del juicio de divorcio incausado se dictó en mayo de 2026. Fernando, actuando a través de su impecable equipo de abogados, presentó la liquidación formal de la sociedad conyugal. La residencia de La Paz, que habíamos comprado mediante un crédito hipotecario mancomunado al inicio de nuestro matrimonio, fue evaluada por peritos judiciales. Sin embargo, después de deducir el saldo insoluto del crédito bancario, los honorarios de los peritos periciales, las costas del juicio y las deudas pendientes de la administración familiar, la compensación económica que me correspondió fue una suma miserable, una fracción ridícula que apenas alcanzaba para pagar 6 meses de renta en un departamento de interés social en la periferia de la ciudad y liquidar mis deudas de tarjeta de crédito personales. El auto que yo conducía, la camioneta corporativa, había sido recuperada por la empresa de logística el mismo día de mi despido. Mi cuenta bancaria personal, una vez descongelada por la orden del juez, solo contenía el saldo de mi última quincena trabajada. Estaba económicamente en la ruina. A mis 36 años, con una carta de despido por falta grave a la ética corporativa y uso indebido de activos en mi expediente laboral, me convertí en una apestada profesional en la industria de la logística en Puebla. Ninguna empresa seria de la zona industrial de Finza, ni de San Martín Texmelucan, ni de Tlaxcala aceptaba mi currículum. Pasé semanas enviando solicitudes por correo electrónico desde un cibercafé grasiento en el centro de la ciudad, recibiendo únicamente negativas o el silencio absoluto de los departamentos de recursos humanos. A finales de mayo, presionada por mi madre para que abandonara definitivamente el cuarto de servicio de su casa en Atlixco, tuve que aceptar el único trabajo que pude conseguir, un puesto como supervisora de inventarios nocturna en una bodega de distribución de abarrote al mayoreo en la zona de la Central de Abastos de Puebla. Un trabajo agotador, de 10 horas diarias de lunes a sábado, ingresando a las 8 de la noche y saliendo a las 6 de la mañana, cargando listas de conteo en medio de montacargas, polvo de cartón y olor a granos almacenados. Mi sueldo era apenas una cuarta parte de lo que ganaba como ejecutiva comercial. Renté un departamento pequeño y húmedo en la colonia Bosques de San Sebastián, una zona popular y ruidosa en el oriente de la ciudad. El lugar consistía en un cuarto amplio que servía de recámara y sala al mismo tiempo, una cocineta con una parrilla de 2 quemadores y un baño pequeño donde las tuberías viejas silbaban cada vez que abría la llave del agua fría. Vendí mi ropa de marca en un tianguis de segunda mano para poder comprar un colchón matrimonial usado, una mesa de plástico con 2 sillas y una parrilla eléctrica para calentar mi comida. Mis días se convirtieron en un ciclo gris de monotonía, cansancio físico y remordimiento devorador. Salía de mi departamento a las 7 de la tarde para tomar 2 autobuses urbanos abarrotados hasta la central de abastos. Pasaba la noche contando cajas de aceite y sacos de harina bajo la luz fría de los tubos fluorescentes de la bodega. Y regresaba a mi cuarto a las 7 de la mañana, agotada, con la espalda dolorida y los ojos irritados por el polvo. Me acostaba en el colchón usado, escuchando el ruido del tráfico de la avenida principal y el ladrido de los perros callejeros, y era ahí, en la soledad de la mañana, cuando los fantasmas de mi vida anterior venían a devorarme la cordura.
Recordaba la cocina de granito de La Paz, el olor del café recién hecho que Fernando me dejaba en la mesa de noche, la risa de mis hijas jugando en el jardín con la manguera los domingos por la tarde, los viajes a la playa, la seguridad de saberme amada por un hombre honorable, y luego recordaba las sábanas grises del departamento de Analco, la voz burlona de Alonso, las fotografías del notario público sobre la mesa de caoba y el chasquido del portón de mi casa cerrándose para siempre. ¿Por qué lo hiciste, Natalia? ¿Por qué fuiste tan estúpida? Me preguntaba a mí misma en voz alta, abrazándome a la almohada desgastada mientras las lágrimas me mojaban las mejillas. Pero no había respuesta, solo el eco seco de mi propia voz en un cuarto que no era mi hogar. A mediados de junio de 2026, me enteré por última vez del destino de Alonso Vega. Una tarde de domingo, mientras caminaba por el Zócalo de Puebla buscando una farmacia de Simi para comprar analgésicos para la espalda, me crucé por casualidad con una antigua maestra de la Academia de Música, donde Sofía y Valentina tomaban clases. La mujer, al verme vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, intentó esquivarme, pero me acerqué a ella. «Maestra Carmen, buenas tardes», dijo con la voz apagada. La mujer me miró con una mezcla de incomodidad y lástima retenida. «Hola, Natalia. No te había reconocido», contestó, ajustándose el bolso bajo el brazo. «Disculpe la molestia. Solo quería saber, ¿sabe algo del profesor Alonso? Desde el accidente no he sabido nada de él». La maestra Carmen soltó un suspiro profundo, negando con la cabeza con un gesto de amargura. «Alonso está destruido, Natalia», dijo la mujer en voz baja, mirando hacia los lados del pasaje comercial. «Sus padres vinieron desde Veracruz a sacarlo del Hospital General del Sur cuando le dieron el alta. Se lo llevaron de regreso a su pueblo, cerca de Poza Rica. El diagnóstico fue definitivo. Paraplegia total, T11, T12. No siente nada de la cintura para abajo. Está postrado en una silla de ruedas fija, y la lesión del brazo izquierdo le dejó la mano prácticamente inerte. Nunca volverá a tocar el violín». El corazón me dio un vuelco frío en el pecho. «¿Y cómo está él?», pregunté con un hilo de voz. «Está amargado, lleno de odio», respondió la maestra. «Vive encerrado en un cuarto de la casa de sus padres. La academia le rescindió el contrato sin indemnización por la queja del colegio y la investigación de la fiscalía sobre su conducta con los alumnos particulares. Su carrera de músico se terminó. Supimos por un colega que intentó contactar a varias personas para pedir préstamos, pero nadie quiere saber nada de él. Le echa la culpa de su tragedia a todo el mundo, sobre todo a ti. Dice que si tú no lo hubieras buscado en el colegio, él no habría perdido la cabeza ni su trabajo». Las palabras de la maestra resonaron en mi mente como una sentencia definitiva. Alonso estaba atrapado en la prisión de su propio cuerpo para el resto de sus días, olvidado por todos los que alguna vez lo aplaudieron en los escenarios, hundido en la miseria y el resentimiento en un pueblo remoto de Veracruz. El karma le había devuelto la jugada con una violencia absoluta. Le había arrebatado el violín, el movimiento de sus piernas y el ego con el que seducía a mujeres casadas. Y Fernando era la prueba viviente de que los hombres rectos y nobles terminan por levantarse de los escombros con una dignidad renovada. A finales de julio de 2026, ocurrió el encuentro que terminó por cerrar el candado de mi condena emocional. Era un sábado por la tarde. Yo había salido de mi departamento en Bosques de San Sebastián para ir al centro comercial Angelópolis a comprar un par de zapatos económicos para mi trabajo nocturno en la bodega. Caminaba por el pasillo central del centro comercial, entre las tiendas de lujo, los restaurantes elegantes y el olor a café gourmet. Me sentía fuera de lugar, una intrusa en un mundo de prosperidad al que un día pertenecí y del que me había expulsado yo sola. De pronto, al pasar frente a una conocida cafetería de la terraza superior, los vi. Fernando estaba sentado en una mesa de la terraza exterior, bajo la sombra de una sombrilla blanca. Vestía una camisa de lino azul claro, pantalones de vestir beige y unos lentes de sol oscuros. Lucía impecable, rejuvenecido, con una serenidad en la postura que reflejaba una paz interior absoluta. Sobre la mesa había platos de postre y vasos de malteada. A su lado estaban mis hijas, Sofía y Valentina. Traían vestidos de verano hermosos. Reían a carcajadas mientras Sofía intentaba dibujarle un bigote de crema batida a su padre con la cuchara. Fernando se reía con soltura,
abrazando a Valentina por los hombros y besándole la cabeza con esa ternura infinita que yo alguna vez tuve el privilegio de recibir. Pero lo que me congeló la sangre en las venas fue la mujer que estaba sentada frente a Fernando. Era una mujer de unos 35 años, de cabello castaño claro arreglado con elegancia, sonrisa cálida y una mirada serena que proyectaba decencia y distinción. Llevaba un vestido blanco sencillo y conversaba con Fernando con una familiaridad dulce. En un momento dado, Sofía se inclinó hacia ella y le enseñó una foto en su teléfono celular, riéndose juntas como dos personas que compartían un afecto genuino y cotidiano. La escena era la estampa perfecta de una familia feliz, una familia reconstruida sobre los cimientos de la verdad, la lealtad y el respeto. Fernando había sanado el dolor de la traición, había mantenido la custodia de sus hijas, continuaba prosperando en su constructora, y ahora abría las puertas de su vida a una mujer digna que sabía valorar la joya de hombre que tenía a su lado. Me quedé petrificada a 15 metros de distancia, oculta detrás de una columna de concreto del centro comercial. El llanto me ahogaba en silencio. Sentí que el pecho se me abría en dos. La imagen de mi esposo, el hombre que yo había despreciado, al que había engañado en los moteles de paso y en mi propia cocina, sonriéndole a otra mujer con el mismo amor con el que un día me miró a mí, me destruyó el alma por completo. En ese momento, Fernando levantó la mirada para llamar al mesero. Sus ojos, por un segundo fugaz, giraron hacia la columna donde yo estaba parada. Me vio. Estoy segura de que me vio. A pesar de mi ropa sencilla, de mi cabello recogido sin arreglo y de mi rostro demacrado por el trabajo nocturno, Fernando me miró durante 2 segundos directos. No hubo odio en sus ojos. No hubo burla ni sed de venganza. Había algo infinitamente más devastador. Una absoluta e irreversible indiferencia. Me miró como se mira a un objeto transparente en el paisaje, a una sombra del pasado que ya no tiene ningún poder sobre el presente. Luego, con una calma absoluta, volvió la cara hacia la mujer sentada a su mesa, le tomó la mano sobre la mantelera blanca y le sonrió con una calidez que me atravesó las entrañas como un cuchillo helado. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras de servicio del centro comercial. Me encerré en un cubículo del baño público y me colapsé sobre el piso de azulejos, llorando con un desconsuelo tan profundo que los sollozos se escuchaban en todo el pasillo. Esa tarde comprendí que mi castigo no terminaría con el divorcio, ni con la pérdida de mi trabajo, ni con la custodia supervisada de mis hijas. Mi castigo sería permanente, una condena perpetua que llevaría marcada en la conciencia hasta el último día de mi vida. La certeza absoluta de que tuve en mis manos un amor puro, una familia maravillosa y un futuro brillante, y que decidí cambiarlo todo por una migaja de atención barata de un sujeto cobarde que me desechó en el primer obstáculo. Hoy, mientras escribo esto desde la mesa de plástico de mi cuarto de renta, en Bosques de San Sebastián, escuchando el reloj de pared marcar las 6 de la tarde, me preparo para salir a mi turno nocturno en la bodega de granos de la central de abastos. Mañana es sábado de visita custodiada en Ciudad Judicial. Tendré 4 horas para ver a mis hijas bajo la mirada vigilante de un psicólogo del gobierno, sabiendo que al terminar la cita, Sofía y Valentina regresarán a la casa residencial de La Paz, cenarán en la mesa de caoba que yo elegí y se dormirán sabiendo que su padre está en la sala velando por sus sueños. Yo regresaré a este cuarto frío, me tomaré una taza de té económico, me acostaré en mi colchón usado y miraré las grietas del techo hasta que el amanecer me recuerde lo que soy, una mujer que lo tuvo todo y que decidió destruirse a sí misma. No hay segunda oportunidad para mí. No hay recomezo feliz ni perdón que alcance para borrar la basura en la que convertí mi existencia. Merezco exactamente cada segundo de este infierno. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que merece una segunda oportunidad? Yo creo que no. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para recibir nuevas historias cada semana. Hasta la próxima.